Hola, bienvenidos a Patagonia, Territorio de las Palabras, este programa en el que comentamos lo que se ha escrito sobre nuestra región a lo largo de su historia. Soy Ariel Sánchez. En los audios sobre los escritos que vamos a abordar en el programa tenemos la voz de Claudia Páez y en la operación técnica y edición a Roberto Pereira. Y hoy vamos a hablar de un libro muy importante para los que se interesan en lo que se ha escrito sobre la Patagonia. Su autor es Guillermo Enrique Hudson y el libro es Días de ocio en la Patagonia. Días de ocio en la Patagonia es un clásico de la literatura patagónica o sobre la Patagonia que básicamente relata y describe lo que a Hudson le pasó y lo que observó en su estadía en el norte de la Patagonia, particularmente en la zona del Valle del Río Negro, que visitó en el año 1871. At last, Patagonia. The wind had blown a gale all night, and I had been hourly expecting that the tumbling, storm-vexed old steamer, in which I had taken passage to the Rio Negro. Lo que escuchábamos en el audio es parte del libro del que estamos hablando, parte de Días de ocio en la Patagonia, y en efecto este clásico sobre la Patagonia, aunque lo escribió un argentino, es un libro en inglés y publicado originalmente en Inglaterra. Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson como se lo conoce en el extranjero, nació en 1841 en la provincia de Buenos Aires, pero era hijo de padres estadounidenses y cuando tenía unos 33 años se trasladó a Gran Bretaña, donde se quedó a vivir hasta su muerte en 1922. Aunque también tiene libros en castellano, Hudson desarrolló buena parte de su carrera, la mayor parte de su carrera como escritor, en el mundo anglosajón. Para el siglo XIX hay toda una tanda de autores muy interesados en la Patagonia por las peculiaridades de su naturaleza. El siglo XIX es el del auge del explorador naturalista y eso es precisamente el autor del libro que comentamos hoy. Hudson viene a la Patagonia principalmente como ornitólogo, viene a estudiar los pájaros de la región, aunque también, obviamente, la naturaleza en general. Y el libro empieza con un naufragio, cuando el barco en el que viene Hudson encalla en las costas de Río Negro. Y así entonces, accidentado, rozando la muerte, es el ingreso de Hudson en la Patagonia. Después Hudson llega al Valle del Río Negro y ahí se asienta durante un año. Desde ese lugar explora la meseta patagónica, se adentra en el desierto y conoce tanto a los indígenas de la región como a los colonos que ya llevaban más de un siglo asentados en la zona, sobre todo en Carmen de Patagones. Este es un libro raro porque no es propiamente una novela, no hay un relato central que atraviese todo el libro, sino que hay muchos tramos en los que simplemente se describen animales, se describen plantas, se especula sobre los pueblos originarios de la zona, se cuenta algún que otro episodio sobre los colonos de la región, pero lo más importante del libro es que registra las emociones que el ámbito patagónico genera en su autor. Sabemos que cuanto más profundos sean nuestros sentimientos, se grabarán de manera más vívida y duradera en la memoria. Juzgado desde mi propia experiencia, creo que acá tenemos el secreto de la persistencia de las imágenes patagónicas y su recurrencia frecuente en las mentes de los muchos que han visitado esas grises, monótonas y en algún sentido tan poco interesantes regiones. No es el efecto de lo desconocido, no es la imaginación, es que la naturaleza en estos escenarios desolados, por alguna razón que debería ser descifrada, nos emociona más profundamente que en otros. Lo que escuchábamos en el audio era entonces un fragmento de Días de ocio en la Patagonia, en el que, como vimos, Hudson da cuenta de sus impresiones emotivas ante el ambiente patagónico. Estamos en Patagonia, Territorio de las Palabras, comentando el libro Días de ocio en la Patagonia de Guillermo Enrique Hudson. Y en uno de sus capítulos, Hudson cuenta que durante una sequía, el viento levantó tanto el polvo reseco del terreno que puso al descubierto los vestigios que habían dejado
los antiguos habitantes de la Patagonia, o sea, las puntas de flechas, los raspadores, en fin, otras herramientas de piedra que habían tallado los antiguos habitantes de la Patagonia hacía siglos y siglos. Y entonces Hudson reflexiona sobre las personas que elaboraron esas piezas, que ahora son piezas arqueológicas. Los hombres que habitaron en el pasado el valle patagónico vivían solos con la naturaleza, construían sus armas y sobrevivían con recursos propios. No tenían ninguna influencia del exterior y no conocían otro mundo más allá del valle y las mesetas adyacentes sin habitar. En el audio que acabamos de escuchar se ve que hay una exageración por parte de Hudson, una exageración sobre el aislamiento de la zona, porque no se corresponde enteramente con la realidad, ya que en realidad normalmente los pueblos continentales tienen algún contacto, aunque más no sea esporádico, con habitantes de otras zonas más o menos contiguas. Pero bueno, Hudson plantea con cierta insistencia el supuesto aislamiento total de la Patagonia, pese a que su relato se enmarca geográficamente en el norte patagónico, que a diferencia del extremo sur, es precisamente la zona de la Patagonia que más contacto tenía con el resto del continente, y el propio valle del Río Negro seguramente funcionaba como un corredor que comunicaba comunidades desde la costa atlántica hasta los Andes. En otra parte de su libro, Hudson dice que un día le cuenta a un chiquito de Carmen de Patagones que él viene de la llanura pampeana, que ahí no hay río, pero que igual todo está cubierto de pasto verde y que la tierra es tan plana que se puede ir hacia cualquier parte sin tener que bajar ni subir por ningún valle. Y entonces Hudson intuye que ese chiquito no puede entender bien que exista un lugar así porque desde su experiencia infantil y patagónica, lejos del río que lo vio nacer, digamos, solamente hay tierra seca y hay matas llenas de espinas. Y cuando se acerca la madre del chico, Hudson le comenta esto, le dice que parece que su hijo no puede imaginar cómo es la pampa húmeda, y entonces Hudson se da cuenta en la reacción y en la mirada de la madre de que en realidad ella misma nunca salió de los límites de su colonia patagónica y que tampoco sabe figurarse bien un lugar diferente. Hay otro episodio en esta misma tónica del aislamiento patagónico que tiene al propio Hudson como protagonista. Dice Hudson que en la Patagonia pasó meses sin ver un diario y cuando finalmente le llegó un diario, se abalanzó a hojearlo. En sus propias palabras, se abalanzó como el gato que si pasa un ratón se le echa encima aunque no tenga hambre, porque cuando empieza a leer Hudson, se da cuenta de que él tampoco tiene hambre de noticias, de que en la Patagonia no siente necesidad de saber sobre lo que él llama el mundo exterior. Y vamos a hacer una digresión, porque acá uno nota que Hudson escribe muy bien, que escribe usando recursos muy ilustrativos, porque no solo es muy ilustrativa esta comparación con el ratón que caza sin hambre, sino que enseguida compara ese primer impulso de leer las noticias, aunque en realidad no necesita enterarse de nada, lo compara, decíamos, con el hombre que, habituado a bajar la cabeza para pasar por la puerta de su tapera, agacha la cabeza también cuando pasa por primera vez por la puerta de una gran catedral, dice Hudson. Y enseguida añade algo que suena muy bien, para decir que su vida en la Patagonia lo había desvinculado de los acontecimientos del resto del mundo, invierte las cosas y dice: el viejo interés por los asuntos del mundo se había olvidado de mí. Pero bueno, lo cierto es que en todos estos episodios, en el de los antiguos indios de la Patagonia, que Hudson imagina sin contacto con el exterior, en el episodio del niño y su madre nacidos en el valle que no pueden imaginar otro lugar, y en el que Hudson cuenta su propio desinterés por las noticias del mundo, Hudson plantea una idealización del aislamiento de la Patagonia, una idealización de su desvinculación de todo lo demás. En definitiva, una caracterización de la Patagonia como una especie de mundo aparte.